Hola, les saluda el profesor Saúl Toledo Arévalo y conmigo van a aprender el maravilloso curso de la educación cívica. Hoy, en nuestras clases de Aprendiendo con Tesla, quiero comentarles que soy profesor exclusivo del colegio privado Nikola Tesla, tanto de Huacho como de la ciudad de Barranca. Y estamos muy contentos de poder compartir con todos y cada uno de ustedes clases importantísimas que estoy seguro que les van a ayudar en su formación académica. Aprende con Tesla. Hoy hablamos acerca de la teoría del derecho. ¿Te has preguntado desde casa qué es un derecho o en qué consiste? Vamos a aprender un poco acerca de ellos. Adelante, síganme. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de la teoría del derecho y lo primero que debemos aprender de la misma es que la palabra o el término derecho proviene de dos voces latinas. Por un lado, se dice que etimológicamente proviene de la voz directium, pero también se le atribuye el término dirigere. ¿Qué significan ambos términos, profesor? Hay quienes señalan que significa lo que va dirigido hacia algo o lo que va rectamente hacia algo. Profesor, una preguntita, ¿y quiénes son los creadores del derecho? Pues bien, se dice que los creadores del derecho son los romanos, así como los griegos crearon la filosofía y la literatura, los romanos son los creadores del derecho. Los griegos son los creadores de la democracia, los romanos son los creadores del aspecto jurídico y que hasta el día de hoy hemos heredado y aplicamos en Latinoamérica el famoso derecho romano. Profesor, ¿qué más debo saber? Debes saber que el derecho romano es una fuente de terminología y nomenclatura, es decir, que no solamente crearon el derecho, sino que también crearon terminologías ligadas al derecho. Por ejemplo, para hablar de una ley hablaban de la lex o de la ley. Para hablar de un código hablaban del códex. Y para hablar del derecho, ellos lo llamaron al derecho jus. ¿Y qué significa jus, profesor? Derechos. Ellos crean una fuente de terminología y nomenclatura. Por ejemplo, ellos decían ubi societa ibi jus, que significa donde hay sociedad, ahí está el derecho. También decían, por ejemplo, nullius crimen, nullius pena, sino lege, que significa no hay crimen, no hay pena, si no hay ley. Por eso la Constitución Política de Perú dice, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. ¿Y esto qué significa, profesor? Que lo que no está prohibido, permitido está. Oh, profesor, ¿y qué es un derecho? Pues bien, lo definimos. Un derecho es un atributo y o facultad que tiene toda persona para realizar una acción, omitirla o exigir de otra persona un determinado comportamiento. Se dice entonces que un derecho para un ser humano es un atributo o una facultad. Tus derechos terminan donde empiezan los míos y los míos terminan donde empiezan los tuyos. Oye, tú tienes derecho a opinar, perfecto, opinas. Se acaba tu derecho y empieza el mío. Ahora opino yo. Termino de opinar, se acaba mi derecho y nuevamente comienza el tuyo. Tus derechos terminan donde empiezan los míos y los míos terminan donde empiezan los tuyos. Profesor, ¿y se deben respetar los derechos? Se deberían. Para eso existen los instrumentos legales e internacionales que protegen los derechos y los llamados derechos humanos que vamos también a estudiarlos en un momento. Por ejemplo, ¿qué pasa si usted está caminando tranquilamente por la calle y de pronto viene un policía y lo detiene? Un alumno de repente por ahí me dice, profesor, yo lloro. No vas a llorar, tienes que defender tu derecho. Profesor, ¿y cómo lo defiendo? Con propiedad, basado en el conocimiento de la misma. Por eso se hace importante que usted aprenda la Constitución política y la formación ciudadana. Recuerda que si viene un policía y te detiene arbitrariamente, podría estar cometiendo dicho policía un delito. ¿Y por qué, profesor? Porque para que eso suceda, usted tiene que defender su derecho y le puede decir al policía, señor policía, que yo sepa, una persona no puede ser detenida si no es por mandamiento escrito y motivado del juez, salvo flagrante delito. El flagrante delito es cuando a usted le encuentran cometiendo el delito con las manos en la masa. Y si a ti no te encuentran cometiendo algún delito, pues te están cometiendo un abuso de autoridad. Es más, usted puede hacer una demanda a esa persona que está abusando de su derecho y puede contraponer la acción del habeas corpus, que es una garantía constitucional que protege el derecho constitucional a la libertad personal. Es por eso que se hace indispensable aprender nuestros derechos. Y solo aprendiendo nuestros derechos podemos defenderlos como tal. Profesor,
y el derecho puede ser entendido en una doble faz. Atentos. Ahora, hablamos en una doble faz del derecho y el derecho puede ser entendido como derecho subjetivo o derecho objetivo. El derecho subjetivo es aquel que nace de mí, surge de mí. Y el derecho subjetivo es cuando yo exijo algo que se reconozca a mi favor, en este caso a la ley o en este caso al Estado. Y de allí viene una pregunta, profesor, ¿y quién nos da derechos? Para ello hablamos del origen del derecho y las teorías que nos explican acerca de la misma. Existen tres teorías. La primera se llama la teoría de los jus positivistas, pero alto. Si yo digo jus positivista, hace un momento decíamos que el término jus hace referencia a el derecho. Entonces, estamos hablando de los partidarios del derecho positivo. Y seguramente te preguntarás en la comodidad de tu hogar en estos momentos, profesor, ¿y qué es el derecho positivo? Se dice que el derecho positivo es todo aquello que se encuentra escrito o materializado en la norma. Es como, por ejemplo, el positivismo histórico. ¿Qué dice el positivismo histórico? No hay historia si la historia no está escrita. Lo mismo pasa con el derecho positivo. No hay derecho si es que el derecho no está escrito o materializado, reconocido en la norma. Por lo tanto, los partidarios del derecho positivo, liderados por Hans Kelsen, por Günther Jacobs, por Klaus Roxin, correcto, los tres grandes de Weimar, que dicen que el Estado nos da derechos. ¿Y cómo nos los da? A partir de la emisión de la norma jurídica. ¿Y cómo se llama el poder del Estado que emite normas jurídicas o leyes? Pues sí, el poder legislativo, el Congreso de la República. A partir de la emisión de la norma jurídica van a surgir derechos. Eso, muy bien, en casita ya vas aprendiendo un poquito con el gran colegio Nikola Tesla. La segunda posición teórica del derecho se trata de los jus naturalistas. Profesor, ¿y quiénes son los jus naturalistas? Los partidarios del derecho natural. El derecho natural está basado fundamentalmente en la creencia de Dios. Por eso sus representantes están ligados a la Iglesia Católica como San Agustín, como Santo Tomás de Aquino. ¿Y qué dicen ellos, profesor? Que el hombre ya nace con derechos y que el Estado solo los reconoce. ¿Te das cuenta? Ahí en casita seguramente ya te estás preguntando, oh, qué interesante, profesor. ¿Y cómo es que el hombre ya nace con derecho? Porque la propia naturaleza humana le permite que el hombre pueda tener los llamados derechos humanos. Y precisamente en esta posición teórica del derecho, los jus naturalistas, se basa la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De ahí que nosotros decimos que los derechos humanos son facultades reconocidas como inherentes al ser humano y que le corresponden por su propia naturaleza. La tercera posición acerca del origen del derecho son los marxistas. Ah, profesor, ¿y por qué se llaman marxistas? Porque el máximo exponente de esta posición teórica es el economista y filósofo alemán Carlos Marx. Profesor, ¿y Marx de qué habla? Marx siempre nos ha hablado del capitalista y el obrero, el empresario y el trabajador, el que explota y el explotado. Entonces, Carlos Marx dice que a partir de las necesidades de la clase social dominante, de los empresarios, de los dueños de los terratenientes, los dueños de las tierras, a partir de sus necesidades recién surgen derechos. Y así surge la tercera posición acerca del origen del derecho. Mira qué interesante. Profesor, preguntita, ¿y en la Constitución Política del Perú cómo están estipulados los derechos? Mira, aparecen así, los llamados derechos fundamentales, los derechos sociales y económicos y los llamados derechos políticos. En ese orden aparece. Y seguramente en casita también te debe estar preguntando, profesor, y disculpe, yo he visto una constitución, me han hablado de una constitución, pero vamos, profesor, ¿qué es una constitución? La constitución es el conjunto de leyes más importantes que rigen la vida de una nación y regulan la estructura de un Estado. La Constitución es llamada la ley de leyes, la norma jurídica suprema o ley fundamental del Estado. A lo largo de la historia republicana, el Perú ha tenido 12 constituciones y 5 estatutos provisorios. La actual constitución política vigente es la de 1993, y que va a ser dada precisamente a partir del año 92 a través de la creación de un Congreso Constituyente Democrático. ¿Y por qué pongo como año el 92 el antecedente? Porque se va a dar un autogolpe de Estado con Fujimori, el llamado Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional. A partir de ese autogolpe de Estado se crea el famoso Congreso Constituyente Democrático, liderado por Jaime Yoshiyama Tanaka, que va a tener como misión crear una nueva constitución
obviamente bajo los intereses del gobernante de turno. ¿Quién era el gobernante? Pues ya usted saque su conclusión por historia del Perú. Profesor, o sea que hemos tenido 12 constituciones, sí, y 5 estatutos provisorios. ¿Cuál es la actual constitución? La de 1993. ¿Cómo es llamada esta constitución? Constitución espuria del Perú. ¿Por qué espuria, profesor? ¿A qué se refiere el término espuria? Que fue sacado, se retiró la firma del presidente de la República, Alberto Kencha Fujimori. Profesor, ¿y por qué se le saca la firma del presidente Fujimori a la Constitución del 93? Porque resulta que este señor se fue de Perú renunciando vía fax desde Japón y el Congreso de la República lo declara como un incapaz moral. Por lo tanto, no era posible que nuestro país, nuestra máxima norma o ley, llevara su nombre. Por eso se la quitó. Actualmente la Constitución del 93 no podemos decir que tiene como líder o creador a un presidente. Claro, se dio bajo un gobierno, sí, pero no tiene la firma de dicho presidente. Para tomar en cuenta. Profesor, ¿y qué es importantísimo para comprender dentro de la Constitución y en general el curso de educación cívica? La lectura. ¿Usted sabía, por ejemplo, que los estándares internacionales de la ONU y las pruebas señalan que el Perú se encuentra en el penúltimo lugar en educación en América Latina? Al único país que le ganamos literalmente en educación es Haití. Incluso países muy cercanos como Bolivia están por encima de nosotros en comprensión lectora y habilidad matemática. Algo muy grave, sí. Por eso yo siempre he dicho que es importantísimo que todo estudiante parta de la lectura. La lectura es una técnica y un arte. La técnica saber leer y el arte la sensibilidad para interpretar lo leído. Recuerda que el hombre que no lee es como un náufrago que la corriente de la ignorancia arrastra al abismo del fracaso. Atentos, chicos, el artículo 1 de la Constitución Política del Perú dice literalmente así. Por eso voy a decirte que la lectura es una técnica y un arte y te lo vamos a demostrar. Mira, el primer artículo de la Carta Magna Peruana dice, literal, lo puedes revisar en casita: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. La pregunta del millón, profesor, ¿y por qué es el primer artículo de la Constitución? Aquí viene la interpretación, porque ya te dije, la lectura es una técnica y un arte. La técnica es saber leer, todos lo sabemos leer. Ahora viene el arte, interpretemos lo que hemos leído. Y decimos así, mira, la persona humana y el respeto de su dignidad. Nosotros sabemos que la persona humana, por naturaleza, ¿cómo es, profesor? La persona humana, por naturaleza, es un ser social. No puede vivir solo, no puede vivir aislado, requiere y necesita vivir en sociedad. Por lo tanto, la persona humana va a dar origen a la familia. El conjunto de familias van a dar origen a la sociedad y de la sociedad va a dar origen al Estado. O sea, si llegamos a deducir un poquito, podemos concluir que la base de la sociedad y del Estado, ¿en dónde se encuentra? En la persona humana y el respeto de su dignidad, porque sin persona humana no hay familia, sin familia no hay sociedad y sin sociedad no hay Estado. Y también podemos deducir algo más, que la base del Estado, ¿quién es? La sociedad. La base y célula de la sociedad, ¿quién es? La familia. Y la Constitución lo dice. La célula básica y fundamental de la sociedad, ¿quién es? La familia. Y la base y célula de la familia, ¿quién vendría a ser? La persona humana. Oh, profesor, ¿qué hemos hecho? Hemos interpretado el primer artículo de la Constitución. Es decir, que usted al finalizar, por ejemplo, el año escolar, me va a salir medio abogado. ¿Por qué? Porque va a interpretar no solamente la Constitución, sino también el Código Civil y el Código Penal. Y es que dentro del curso de educación cívica vamos a llevar derecho de familia, derecho penal y también parte del denominado derecho civil a través del matrimonio, el derecho de sucesiones, etc. Acompáñame rápidamente por aquí que nos vamos a ver nada más y nada menos que los derechos humanos. Atentos, vemos. Profesor, ¿qué son los derechos humanos? Decimos así, los derechos humanos son facultades reconocidas como inherentes al ser humano y que le corresponden por su propia naturaleza. El ser humano de por sí ya tiene derechos. Profesor, ¿y qué característica presentan los derechos humanos? Número 1, son universales. Lo tienes tú, lo tengo yo y lo tenemos todos, tan simplemente por tener la condición de ser humano. Ahora, atentos, atentos.
Profesor, ¿qué más? Son irrenunciables. Tú no puedes renunciar a tus derechos. Profesor, me voy a matar por el amor de ella. Me voy a cortar las venas con galleta de soda. No, tranquilo. Así tú quisieras matarte de repente porque estás enamorado y te dejaron. Tranquilo. No te lo van a permitir. Profesor, ¿y por qué no me lo van a permitir? Porque los derechos fundamentales, como el derecho a la vida, son derechos irrenunciables. Ah, muy bien. Profesor, ¿qué más? Son inalienables, no pueden ser objeto de cesión, no pueden terminar, no se pueden acabar. O yo no te puedo dar derecho y mañana te los quito. ¡No! Profesor, son supratemporales, perduran a través del tiempo, son eternos. Ajá. Profesor, yo he escuchado acerca de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sí, pero es importante que también tomes en cuenta un antecedente. Profesor, ¿y cuál es el antecedente importante de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Pues se trata de la Declaración Universal de los llamados derechos del hombre y el ciudadano. Profesor, ¿y dónde se dieron esto? El 26 de agosto de 1789, durante la llamada Revolución Francesa. Recuerda que esta Declaración Universal fue producto del trabajo de un líder de la Revolución Francesa llamado Maximiliano Robespierre. Sí, el incorruptible, y que va a ser materializado en la Constitución Francesa de 1791. Oh, interesante, profesor. Profesor, una preguntita más. ¿Y formalmente cuándo se da la Declaración o Reconocimiento Universal de los Derechos Humanos? Pues bien, déjame decirte que esta Declaración Universal es producto de la Tercera Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto se dio en la ciudad Luz, París, capital de Francia. Y tuvo 30 artículos esta declaración. Profesor, ¿y cuándo se dio esta Declaración Universal? Lo ponemos aquí. Se dio el 10 de diciembre del año 1948. Profesor pregunta, ¿y el Perú estuvo allí? Sí, el Perú firmó esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, en el Perú, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos se va a adoptar el 9 de diciembre del año 1959 durante el segundo gobierno del presidente Manuel Prado Ugarteche. El Congreso de la República de aquel tiempo lo va a aprobar mediante la resolución legislativa número 13.282. Además, déjame contarte que el 15 de diciembre de 1966, estos derechos humanos en el Perú van a ser elevados a la categoría de pactos colectivos. Y un dato más, estos derechos humanos van a ser incluidos por primera vez en la Constitución Política Peruana de 1979. De ahí que la Constitución del 79 es llamada la Constitución Humanizadora del Perú. ¿Por qué, profesor? Por haber incluido en su texto los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ah, ya lo sabes. Esta Constitución es la Constitución Humanizadora del Perú. Ahora nos vamos rápidamente por acá. Nos vamos por acá y vamos a hablar de la clasificación de los derechos humanos. En esta clasificación de los derechos humanos vamos a encontrar los derechos de primera generación, segunda generación y tercera generación. Profesor, ¿y por qué los derechos humanos han sido clasificados en generaciones? De acuerdo a su aparición en el tiempo. Por ejemplo, los derechos de primera generación, llamados civiles y políticos, aparecen con la Revolución Francesa, 1789. Los derechos de segunda generación, llamados sociales y económicos, son producto del esfuerzo de la clase trabajadora sobre la dominación burguesa con la llamada Revolución Industrial en Inglaterra. Y los derechos de tercera generación, llamados derechos de solidaridad o del pueblo, aparecen a mediados de 1900, llamados derechos contemporáneos o modernos. Hablemos de ellos. Estos derechos de primera generación, llamados civiles y políticos, por ejemplo, tenemos el derecho a la vida, a un nombre, al domicilio, a la seguridad personal, a elegir y ser elegido, al voto, a la ciudadanía, a la revocatoria de autoridades, a la inviolabilidad de domicilio, a la rendición de cuentas, a la iniciativa legislativa. Todos esos derechos ligados a la vida civil y política de la persona son llamados derechos de primera
generación. Por ejemplo, hoy que estamos viviendo coyunturas a nivel municipal sobre la revocatoria de autoridades, ese es un derecho constitucional que tenemos las personas y que están dentro de los llamados derechos de primera generación. Por su lado, los derechos de segunda generación, llamados sociales y económicos, están más ligados a los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, el derecho al trabajo, a la huelga, a un sindicato, a las prestaciones de salud, a las 8 horas laborales, a las 48 horas semanales, a la educación, al deporte, a la recreación, etcétera, son derechos de segunda generación. Finalmente, los llamados derechos de tercera generación tenemos derechos de solidaridad, a la paz, a la tranquilidad, a la libre determinación de los pueblos, a un medio ambiente sano, a la armonía. Pero yo considero que muchas veces estos derechos son llamados derechos teóricos, porque en la práctica muy pocas veces se da. ¿Quién tiene derecho a la tranquilidad hoy en día? O incluso al medio ambiente sano, donde podemos incluso vivir cerca a una fábrica que nos contamina. Ustedes, por ejemplo, que están en la provincia de Barranca, en Paramonga, tienen ahí a IPSA, ¿no? Alguna de los ejemplos, por no decir menos, ¿no? Obviamente no estamos acusando, estamos haciendo una hipótesis, etcétera. Y finalmente, mis queridos y estimados alumnos, para cerrar con broche de oro, hablamos del llamado Pacto de San José. Atentos, el Pacto de San José es un instrumento internacional que protege los derechos humanos en nuestro continente, América. Profesor, ¿y cuándo se firma el Pacto de San José de Costa Rica? El 22 de noviembre de 1969. ¿Quiénes lo firmaron, profesor? Los países miembros de la OEA. ¿Y qué es la OEA? La Organización de los Estados Americanos. Profesor, ¿y qué país no lo firmó? Estados Unidos, el poderoso del mundo. Por eso Estados Unidos se aplica la pena de muerte. Oh, ¿y quién se ha retirado, profesor? Trinidad y Tobago en el año 2007. Profesor, ¿el Perú forma parte del Pacto de San José de Costa Rica? Sí, por eso en el Perú no se puede aplicar la pena de muerte. Y si tú me preguntas, profesor, ¿existe la pena de muerte en el Perú? La respuesta es sí. No, profesor, usted me está mintiendo. Quiero que vayas a tu Constitución en estos momentos, si la tienes en la mano, y te ubiques en el artículo 140. Allí está claramente la pena de muerte. Sin embargo, esta no se aplica. ¿Por qué? Precisamente porque el Perú forma parte del llamado Pacto de San José de Costa Rica. Mis queridos y estimados alumnos de la provincia de Huaura y de la provincia de Barranca, soy el profesor Saúl Toledo Arévalo, docente exclusivo del Colegio Privado Nikola Tesla, y quiero invitarles a que formen parte de nuestra gran familia para que conjuntamente con el equipo de profesionales que conformamos esta gran institución educativa, seamos parte de tu vida cotidiana, seamos parte de tu formación académica, seamos parte de tu familia. Somos Nikola Tesla. El tiempo es hoy, tuyo es el futuro. Muchas gracias. Chao.